Esta sesión la va a moderar David Tuesta de Pinbox Solutions en conversación con Jorge López, director de Millas para el Retiro, Ani Benítez, vicepresidenta de Beneficios Económicos Periódicos de Colpensiones, Milena Caicho, coordinadora de Catapulta Lab, y Ana María Cadena, directora general de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de Colombia. ¿Estamos listos? Perfecto. Adelante. Arrancamos. Pues muchas gracias con los que están presentes. Pronto los que están tomando café se irán sumando. Acá tenemos un panel estupendo. Recordarán que en las sesiones anteriores, y en particular en la anterior, estuvimos revisando soluciones, ¿no? Para generar un mayor ahorro por parte de aquellos trabajadores que se encuentran, son independientes, informales, ¿no? Y queremos que empiecen a construir su pensión. Vimos experiencias desde el ámbito regulatorio, fiscal, tributario, subsidios, economía del comportamiento, tecnología. El BID nos comentó una aproximación muy interesante y transversal que viene haciendo y colaborando con varios países. Y ahora en esta sesión lo que vamos a tener son cosas en el terreno, ¿no? Yo creo que es muy interesante, son cosas que se están haciendo tanto desde el sector público como el privado, porque no solamente en el sector privado se innova, el sector público por supuesto que también innova y hace cosas muy interesantes y que creo que puede servir con experiencias compartidas para diferentes sistemas de pensiones dependiendo de la forma como cada uno se maneja o se gestiona. Entonces, tenemos en el panel a Jorge López de Millas para el Retiro, tenemos a Milena Caicho acá a mi derecha, que es la directora del laboratorio de Catapulta, de la Oficina de Normalización Previsional, quien ve los sistemas públicos de pensiones en el Perú, laboratorio de pensiones. Tenemos también a Ani Benítez, que es la vicepresidenta de BEPS, que también está haciendo cosas muy buenas en el ámbito de este conjunto de trabajadores en Colpensiones. Y a la distancia tenemos a Ana María Cadena, que no nos ha podido acompañar. Ella está en la unidad general de pensiones y parafiscales y tiene una aproximación también interesante, más desde el ámbito de, vamos a decir, de la formalización, otra visión de la formalización en el ámbito laboral. Entonces, sin más, comenzamos con Jorge, por favor, si fueras tan amable, compártenos su experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación a los organizadores. La segunda vez que participo en este foro y con mucho cariño les voy a compartir la actualización de lo que vimos hace 7 años o 6 años que nos vimos en Bogotá. Voy a poner mis 12 minutos, si me permiten. Buenísimo. Lo primero que les diría es que sería imposible presentarles lo que vamos a platicar sin el apoyo del gobierno mexicano, digamos, del sexenio pasado y del sexenio actual. Es gracias al andamiaje que el gobierno mexicano puso junto con la industria, a quien también le agradezco, porque las empresas pensionarias permitieron que hubiera un concepto que es muy raro en el mundo, que es corresponsabilidad pensionaria. ¿Eso qué quiere decir? Que una empresa tercera puede recibir depósitos de ahorro voluntario y mandarlo a los sistemas de pensiones nacionales. Créanme que no es tan sencillo, pero funciona y en México tenemos ya desde el 2016, me parece que fue cuando lo hicieron una realidad, tanto la industria como el regulador en su momento. Entonces, eso nos permitió a quienes estamos obsesionados con eliminar el tema de pobreza en vejez, poder empezar a experimentar con tecnología o con narrativa o con una combinación de ejercicios que permitieran desde el emprendedurismo lograr que hubiera un ahorro voluntario. Lo que les voy a presentar, esto viene del sector privado, de un emprendimiento muy pequeño, pero me parece que funciona como un experimento que todos aquí pueden replicar, no solo si sus países tienen contribución definida, sino incluso también en países que tienen beneficio definida y algunos otros esquemas de ahorro voluntario a través de aseguradoras o IRAs o lo que sea. Pero bueno, el ahorro, bueno, ese está mis lentes. Eso sí es un facto. El ahorro voluntario en México, digo nada más como un recordatorio, tiene 70 millones de cuentas individuales y estas cuentas individuales, nada más para recordarles, hoy cotizan solo 21 millones. Quiere decir que hay cerca de 50 millones de mexicanos que pasaron por el sistema de seguridad social, tienen una cuenta abierta y pueden ahorrar.
Digamos que la alcancía está abierta y, como ya expliqué, pueden ahorrar de manera tecnológica porque hay corresponsalía pensionaria. Nosotros, cuando abrimos esta idea, en el 2017 empezamos con cargos recurrentes. A pesar de que al regulador le entregamos un plan de negocios con toda la idea en conjunto para que hubiera multipilares de ahorro, todos de ahorro voluntario. Pero ya ven que este tema de los 3 pilares de la seguridad social, nosotros creemos que tienen que ser como 40 pilares de la seguridad social, porque vas a tener que ahorrar por todos lados. Nosotros empezamos con una carga recurrente semanal en el 2017, un descuento por nómina en aquellas empresas que nos permitían entrar y hacer un descuento por nómina para el trabajador, adicional a las contribuciones de seguridad social. Lo mismo, ahorro vía sorteos. Empezamos a jugar con entrar a un sorteo y el boleto es gratis. Pero cada vez que picas un botón, estás ahorrando 50 pesos, $2.5. Y te doy 3 boletos del sorteo. A la vuelta del tiempo, pues tienes 5 boletos o 10 boletos del sorteo y al final del mes te doy un premio. El premio es subsidiado por nosotros, pero al final del día, hoy tenemos 12,000 ahorradores que se meten a los sorteos. Y están ahorrando y antes no ahorraban, ¿no? Ahorro vía consumo, hicimos un marketplace donde puedes comprar tarjetas digitales en donde negociamos de manera directa con las marcas y le regalamos ese descuento en un porcentaje en su cuenta de ahorro voluntario. También tenemos marcas que se han prestado para también dar un descuento y mandar ahorro voluntario a sus cuentas individuales a través del consumo en una tienda en particular que ya no sea la nuestra. Y la última es, en este año estamos trabajando por hacer ahorro vía transferencias y ahorro vía códigos de QR, que eso también será una nueva innovación que haremos en el transcurso de lo que falta de este año. Perdónenme, ¿Qué aprendimos estos 4 o 5 años? La gente, si tú le das ahorro gratis, digital, inmediato y automático, lo hace. Pero tiene que ser estas 4. Y lo aprendimos a golpes, pero bueno, hoy ya lo entendimos. Tiene que ser gratuito, digital, inmediato y automático. ¿Qué hipótesis probamos? A los mexicanos no les interesa ahorrar para el retiro de manera voluntaria. Falso. Hoy tenemos 392,000 descargas del aplicativo en 5 años. 207,000 personas, y sáquenlo porcentualmente, es aproximadamente un 50%, se han registrado. Quiere decir que me dieron un nombre, un medio de contacto y me dieron su CURP, que es este identificador nacional. Es decir, yo ya los puedo encontrar en el sistema de ahorro para el retiro. 45,000 de ellos fueron valientes suficientes para darme su tarjeta de débito y decir quiero ahorrar. 45,000 de 400,000 aproximadamente. Vean el dato. Si esta proporción fuera el 10% del sistema de ahorro para el retiro, hoy tendríamos 1,5 millones de ahorradores. Nada más no tenemos el dinero para crecer a ese. Pero tenemos el experimento que demuestra que se puede. Pero esto se puede multiplicar por 10 de manera muy sencilla. Segundo, solo los que están cercanos a la edad de retiro les interesa ahorrar para el retiro. Falso. La edad promedio de nuestros usuarios tiene 35 años. 70% hombres, 30% mujeres. Están distribuidos desde Tijuana hasta Mérida y hemos visto que hay una atracción al ahorro voluntario en todos lados. Nada más se los tenemos que poner fácil, digital, inmediato y automático. Hemos mandado más de $10 millones al sistema de ahorro para el retiro mediante este canal. Suponemos que es como el 20% de las aportaciones en un mes y suponemos que es como el 50% de las transacciones. Hoy no tenemos datos para compararnos con las otras redes comerciales que dan corresponsabilidad pensionaria, pero haciendo una matemática más o menos chicharronera llegamos a esos números. Número 3. Es difícil que el mercado entienda el ahorro a través del consumo. 60% de la gente que compra en nuestro marketplace compra el siguiente mes. O sea, una vez que lo cachan y dicen, ¿vas a regalar dinero? Pues este es un cashback en mi AFP o Afore, lo toman y lo vuelven a hacer. Segundo, tenemos más de 150,000 visitas a nuestra página web. Para ser una microempresa, créanme que son muchísimas visitas, nada más con los pequeños estímulos que hacemos en redes sociales y a veces en relaciones públicas, cuando nos lo permiten. Y hay empresas y marcas involucradas como Amazon, Uber, Starbucks y las que pongo ahí.
Todas estas marcas de forma directa, por sus políticas de ASG, han decidido apoyar un proyecto como el nuestro para decir, oye, algo que vale 10, yo te lo vendo en 9, para que ese peso que sobra se lo des a la persona en el sistema de ahorro para el retiro. Entonces, el empresario también quiere ayudar, no solo el mexicano quiere ahorrar, sino el empresario quiere ayudar. Entonces, es falso el hecho de que el mercado no entiende este concepto. Las personas no entran a dinámicas de ahorro innovadoras, le tendrían miedo. Bueno, 10% de las aportaciones que hacemos hoy en Millas para el Retiro es un sorteo en una marca desconocida que te enteras por redes sociales. Y el 1% de las aportaciones que hacemos en Millas para el Retiro es a través del consumo. Ahí hemos tenido, digamos, poco dinero para promover. Pero ¿qué es relevante de este 1%? Si tuviéramos otra vez el 10% del sistema de ahorro para el retiro, es decir, 7 millones de cuentas, tendríamos 15,000 compradores. Cualquier comercio electrónico que tiene 15,000 compradores, que el 60% repite cada mes, créanme que sería un sistema súper exitoso para el comercio y para el ahorro voluntario. Estos mecanismos de ahorro no impactarán el ahorro de largo plazo. Falso. Al día de hoy tenemos acumulado en promedio $200 por persona. Acuérdense que tenía 35 años. Si yo hago la proyección, otra vez, lineal nada más, de estas personas con una tasa de rendimiento del 4% nada más, esas personas podrían tener $4,600 a edad de retiro si es que tienen una densidad de cotización del 50%, que es más o menos lo que han estado platicando en este foro. Si logramos que la densidad de cotización, porque es a través del consumo, no de un patrón, se vaya al 100%, eso se convierte en $13,792. ¿Arregla el tema de pensiones? No, pero estos son solo 2 o 3 micropilares que pusimos, pero se podrían complementar con muchísimas más ideas. ¿En qué soñamos? Bueno, queremos extender estos resultados a todos los mexicanos, formales, informales e independientes. Y aquí hago una diferencia, o sea, el independiente es aquel que sí está pagando impuestos a través del IVA, del ISR, pero no paga seguridad social. En México como que tendemos a partirlos en dos, informales y formales, y no es cierto. Hay un gran universo, como ya lo dijo Oliver hace ratito, del 20% de personas que sí están pagando ISR, pero no están contribuyendo a la seguridad social, a pesar de que hay los mecanismos de que se haga. Nada más no se los hemos puesto tan fácil como quisiéramos. Ahora, ¿qué otros micropilares se nos han ocurrido? También queremos hacer esto de forma internacional. Estamos seguros que en otros países se puede. Hablaba yo hace poco con el ministro de la República Dominicana. Ese literalmente es un copy-paste. El sistema dominicano funciona más o menos como el mexicano. En el caso de Colombia nos hemos acercado también en años pasados. El caso peruano, o sea, hay mucho en el cual podemos exportar, incluso a los Estados Unidos. No necesariamente hay un sistema de contribución definida, pero es posible ir generando los mecanismos a través de un Roth IRAs o de distintas reglas que se han hecho a nivel estatal para las pequeñas y medianas empresas para hacer el ahorro voluntario. Ahora, ¿cómo puedo hacer más microaportaciones? Bueno, pues si tú reciclas basura, que se vaya a ahorro voluntario a tu Afore. Oye, si tú generas energía renovable en el recibo de luz, en vez de estar pagando lo completo, y ya pusiste la infraestructura para utilizar solar, bueno, pues parte del subsidio que vaya a tu sistema de ahorro para el retiro. Oye, si tú resulta que sales a correr en las mañanas y tus hábitos saludables hacen que no te enfermes con la misma probabilidad que la mayoría de la población, bueno, pues te vamos a premiar con el sistema de ahorro para el retiro. Y como estas ideas tenemos otras 30, ¿eh? Son micro pilares para el tema pensionario. Muchísimas gracias a todos. Excelente presentación, Jorge. Perfectísimo, tiempo exacto. A continuación quiero invitar a Ani Benítez, por favor. ¿Sí? The increasing informality in the labor markets is threatening the pension system. In the case of En el caso de Colombia, Colombia, las condiciones de trabajo de los trabajadores han creado un mayor acceso a las pensiones por jubilación. Históricamente, las personas con pensiones eran muy bajas comparado con las personas disponibles para trabajar. En el 2022, solo el 25,1% de las personas estaban contribuyendo al sistema general de pensiones.
Hay las tasas de desempleo y el alto nivel de informalidad excluyen a muchas personas del sistema y los vuelve imposible hacer contribuciones. Por eso el 75% de la población no puede obtener pensiones. Para entender el problema, en el 2015, el programa de beneficio económico se estableció con el mandato constitucional como un programa de ahorros alternativos para proteger a aquellas personas que no cumplían con las condiciones o elegibilidad de recibir pensiones y a aquellos trabajadores informales que generaban ingresos por su cuenta. Los requisitos para acceder al programa es que los solicitantes tienen que tener un mínimo de edad de 18 años y ganar menos del salario mínimo. Personas que ahora tendrán acceso a un ingreso de por vida. El programa es flexible y permite acceso según las capacidades económicas diarias y mensuales. La contribución puede empezar con 5,000 pesos colombianos. ¿Cómo deberían ser los ahorros los ciudadanos? El programa permitió más de 35,000 puntos de servicio de atención con Supergiro, Surre y punto de pago. Estos puntos pueden incluir farmacias, supermercados, tiendas que están abiertos de las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Ahora funciona 365 días al año. Tampoco las personas no tienen ningún costo asociado a servicios de Internet. Ahorrar para el futuro es la mejor decisión. El programa también recompensa a los contribuyentes, que permite un seguro médico, una cobertura sanitaria y hasta los costos funerarios. Se puede decir que ahora hay más de 41,000 personas que se han inscrito al programa de ahorro. Por eso los invitamos a incorporarse al programa. Hoy puede ser usted el que se incorpore. Muy buenas tardes, un saludo muy especial para todos los asistentes, también para quienes nos ven a través de la web. Muchísimas gracias por esta invitación al Banco Interamericano de Desarrollo y muchas gracias a Pinbox por hacernos parte de su libro Pensiones para Todos. En el capítulo 9 van a poder ustedes ver toda la experiencia que documentamos acerca del programa de los beneficios económicos periódicos, por su acrónimo se llama BEPS, que construimos con Juan Miguel Villa, coautor también de este capítulo. Voy a contarles un poco la pertinencia que tiene este programa en medio de un mercado laboral que atraviesan las personas trabajadoras en Colombia, donde hay una alta informalidad y también bajos ingresos. 22,7 millones de colombianos hacen parte de la población ocupada en el país, 10,7% es el porcentaje de desempleo en Colombia y el 57,5% de la población ocupada está en la informalidad. Un dato muy clave es que de los trabajadores en Colombia, casi el 45% tienen ingresos inferiores a un salario mínimo. El salario mínimo en Colombia es de $282 y este dato es clave porque si usted no gana un salario mínimo o más, no tiene la posibilidad de estar dentro del régimen contributivo y de aportar a salud, a pensión y a riesgos laborales. Así que todas estas personas de bajos ingresos quedan por fuera del régimen contributivo. ¿Qué son los beneficios económicos periódicos BEPS? Son un mecanismo de ahorro, es una cuenta individual que administramos en Colpensiones. Colpensiones es la administradora de pensiones pública en Colombia. Tenemos el régimen de reparto, pero también tenemos la alternativa para todas estas personas de bajos ingresos, que son los beneficios económicos periódicos BEPS. Esta cuenta de ahorro individual se llena con los recursos de ahorro del ciudadano, es un mecanismo de ahorro voluntario, flexible, pueden ahorrar desde $2 en cualquiera de nuestras redes de recaudo que tenemos dispuestas a nivel nacional. También recibimos aportes de terceros y también recibimos traslados del Sistema General de Pensiones a BEPS. ¿Qué significan estos traslados? Si la persona no cumple con los requisitos de las 1.300 semanas para pensionarse y queda en la mitad del camino, esas semanas las recibimos en la cuenta individual de BEPS para que se convierta en una renta vitalicia. Hay beneficios en el hoy y hay beneficios también en el futuro. En el hoy es que esta cuenta de ahorro individual no tiene ningún gasto
administrativo para el ciudadano. Además recibe un seguro completamente gratuito, un seguro de vida, y garantizamos sí o sí la rentabilidad al ciudadano. En el mañana tiene un 20% de subsidio para que se convierta o crezca el capital del ahorro y se pueda constituir una renta vitalicia. Ahora bien, los beneficios económicos periódicos hacen parte del sistema de la protección en la vejez en Colombia. La persona tiene, por un lado, la salud subsidiada, tiene sus aportes a BEPS, tiene su seguro gratuito, y cuando llega la edad de retiro tendría entonces su posibilidad de una renta vitalicia. Aquí les muestro un poco las cifras que también la pueden ver en el capítulo del libro. Tenemos 1.900.000 personas vinculadas, más de 1 millón de personas tienen saldos de ahorro en su cuenta individual. A lo largo de estos casi 8 años de operaciones del programa, hemos tenido un recaudo de 293 millones de dólares que han pasado por las cuentas de nuestros ciudadanos, más de 40.000 puntos dispuestos a nivel nacional que cubren el 99% del territorio, y este es el crecimiento que lo pueden ver a mano derecha de estas rentas vitalicias. Ya tenemos 46.000 personas que se han beneficiado de este ingreso de por vida. Ahora bien, esta renta vitalicia es un producto de seguro. Entonces, el ahorro, los rendimientos y el subsidio se constituyen en la prima de ese seguro para garantizar la renta para toda la vida. Hemos hecho varios estudios de impacto de las rentas vitalicias han demostrado que principalmente esta renta vitalicia se destina para alimentación, lo cual ayuda a la seguridad alimentaria de las poblaciones en edad de retiro. Muchos pagan servicios públicos también con su renta BEPS, y esto representa una mejor salud física, mental. Muchas personas nos dicen: ya dejo de ser un estorbo en la casa, puedo aportar recursos al hogar, tengo capacidades de decidir, y esto también, el tener un dinero asegurado en sus bolsillos, permite que tengan menos estrés financiero y mejor proyección de su vida a futuro. En los impactos del seguro de vida, que me parece muy interesante comentarlo, este es un seguro que cubre contingencias derivadas de la enfermedad y de la muerte. Hemos expedido a lo largo de estos 8 años más de 1.300.000 certificados de asegurabilidad, lo cual ha representado un cubrimiento de riesgos de más de 1.000 millones de dólares. Y en siniestros se han presentado más de 2.000 y se han desembolsado de parte de las aseguradoras 2,7 millones de dólares que han ayudado a cubrir ese shock en la vida de las personas, como lo representa la muerte, y tener este recurso pues significa también no retroceder económicamente en la familia. Ahora bien, quiero contarles que el programa BEPS se ha venido implementando basado en la evidencia, basado en estudios e intervenciones experimentales basadas en la economía del comportamiento. Eso lo pueden ver a mayor detalle en el capítulo del libro. Y pues partimos de una cosa, digamos, de manera inicial, y es que todas las personas son de bajos ingresos, tienen poco dinero, pero además sus recursos son muy irregulares, sus ingresos son muy irregulares, lo cual los hace altamente vulnerables. Pero también hemos visto algunos sesgos comportamentales que inciden en las decisiones financieras de las personas que participan en este programa, principalmente miopía, esa visión de túnel que no permite ver más allá del presente, y se concentran las personas mucho en el hoy, en el gasto del día a día, en el poder sobrevivir muchas veces. Entonces eso impide su planeación hacia el futuro. Hemos visto también un sesgo de inercia, que es la dificultad de cambiar, y también la sensación que ahorrar en BEPS puede sentirse como una pérdida de dinero para aportar pues a su respectiva pensión. Entonces, partiendo de estos sesgos comportamentales y otros importantes sesgos psicológicos que hemos detectado, es que las personas tienen muchísima confianza en su futuro. Es decir, en mi edad de retiro voy a ser altamente productivo, voy a seguir generando ingresos, voy a montar una empresa. De hecho, muchas personas nos lo expresan de esa manera. Entonces, son muy positivos en el futuro. Y también otra cosa que hemos visto en el sesgo psicológico es que hay una difícil comprensión del sistema de pensiones y también del programa BEPS, lo que le dificulta tomar una decisión en el presente. Así las cosas, contarles que dentro de las intervenciones experimentales
Nos ha acompañado el Banco Interamericano de Desarrollo con el Laboratorio de Ahorro para el Retiro, también IPA y otras organizaciones, y a partir de esas recomendaciones hemos tomado acción en la implementación del programa. Por ejemplo, en la primera que ustedes ven para el año 2016, junto con IPA estuvimos revisando qué sucede con pequeños empujones a través de mensajes de texto. En una muestra más o menos de 400,000 personas, enviamos mes a mes por 5, 10 y 15 meses mensajes de texto SMS para recordar acerca del programa e invitar a ahorrar. Encontramos altamente positivo que los mensajes de texto efectivamente empujan hacia el ahorro. Si los empujamos con una meta de ahorro mensual, tiene mucho más impacto positivo, pero no tiene impacto positivo sobre personas que no tienen ningún tipo de saldo en la cuenta de ahorro individual. Dados estos resultados, además que también encontramos que las personas de 45 años con mejores ingresos tenían más probabilidad de ahorrar. Hicimos una pequeña experimentación con llamadas, vimos que no tuvo un impacto, tuvo un impacto muy modesto, pero sí podría ser altamente costo eficiente si grabáramos estas llamadas y las enviáramos a nuestros ciudadanos ahorradores. Con estos resultados implementamos la mensajería de texto, solo 2 mensajes de texto al mes en todas las campañas de fidelización del cliente. Por otro lado, una de las cosas que hemos observado en nuestros estudios es que se requiere, como es un programa voluntario, se requiere recaudos en la fuente o mecanismos por default. En este caso, por ejemplo, tenemos más de 11,000 trabajadores caficultores del país a quienes una vez entregan la cosecha en sus cooperativas caficultoras, se hace el descuento de su aporte a BEPS, incluso el aporte de todo el año, que va hasta 1,600,000 pesos, son cerca de unos $350 al año, y se descuenta allí mismo en el momento en que entrega la cosecha. También hicimos una evaluación de impacto para ver cuál es el mejor incentivo y encontramos que los sorteos de vivienda son altamente efectivos. Hicimos más o menos una muestra de unas 233,000 personas en esta evaluación de impacto. Dividimos con el grupo de tratamiento y control y encontramos que las personas frente a la muestra de control ahorraron un 40% más gracias al incentivo de vivienda. Luego, en lo cualitativo, encontramos que es un incentivo aspiracional y por esa razón se esfuerzan mucho en ahorrar. También estamos realizando en este momento un piloto de Matching Contribution que ha demostrado en los resultados que ayuda al enganche de la persona con el producto y a comenzar a ahorrar, y con la Universidad de Chicago estamos revisando ya los resultados para entender si las personas ahorran mucho más. Con el BID y con el Laboratorio del Ahorro para el Retiro en el año 2018 también hicimos otro experimento muy interesante, y es, tomamos una muestra de 24,000 personas vinculadas y ahorradoras en el programa, la dividimos en 2 y empezamos a enviar mensajes de texto recordando las bondades del programa, y luego hicimos con Data Analytics toda la revisión de la propensión de ahorro de estas personas, y a quienes más tenían propensión de ahorro les hicimos llamadas personalizadas buscando metas de ahorro personalizadas, y encontramos que es altamente efectivo aumentando la probabilidad del ahorro casi en un 5% al año. Otras cosas que hemos desarrollado son aportes de terceros, por ejemplo, de los gobiernos subnacionales. Cerca del 75% de los gobiernos subnacionales han aportado varios millones de dólares para patrocinar rentas vitalicias de BEPS, y también estamos en este momento haciendo toda una capacitación del equipo de trabajo para que todos los incentivos vayan basados en las ciencias del comportamiento. En las conclusiones, pues es posible, lo vemos con el coautor de este capítulo, que es posible llegar a los trabajadores de bajos ingresos con opciones para el ahorro, en la medida en que se reconozcan sus realidades. Segmentar es una de las cosas más importantes para poder motivar el ahorro, y aunque lo ideal es que las personas puedan participar en el sistema contributivo, los BEPS se vuelven un puente a esa transición en las economías emergentes. La segunda conclusión es que, aunque esto
reconoce un fraccionamiento entre el mercado informal y el formal, que durante toda la mañana lo hemos conversado, son las mismas personas muchas veces que están transitando entre BEPS y el régimen contributivo. En todo caso, BEPS es una puerta de entrada hacia la seguridad social. Con esto pues termino mi presentación. Muchas gracias. Estupenda presentación la de Ani Benítez. De verdad, una muestra de que si uno quiere hacer algo, se puede. Yo creo que no hay, honestamente, ninguna institución ni privada ni pública que ha hecho tantos experimentos, tantas intervenciones y que esté realmente tan involucrada y obsesionados, digamos, en buscar que los trabajadores de bajos ingresos, independientes, informales, puedan ahorrar y demuestran acá claramente que se puede ahorrar. Y desde el sector público. Y acá también quiero presentar a otra persona del sector público también. En ese caso es Milena Caicho, que ella dirige el Laboratorio de Ahorro para el Retiro de la ONP en Perú, y que le invito por favor a utilizar su tiempo sabiamente. Sí. Buenas tardes con todas, con todos. De hecho, estoy disfrutando bastante cada una de las presentaciones y sobre todo este espacio de networking que estamos desarrollando. Hoy les traigo un caso práctico que es el de behavioral design. De hecho, la primera vez que escuché este término fue en pandemia, hace 3 años. Y cuando estábamos investigando, oye, ¿cuál es la potencialidad? Nos quedamos realmente fascinados por lo que estábamos encontrando, ¿ya? Era una dimensión totalmente desconocida, porque lo que nos decía era que el estudio de los comportamientos de las personas podía ayudarnos a encontrar soluciones para las organizaciones, ¿ya? Pero hay que tener la oportunidad, ¿no? A veces tenemos que buscar dónde aplicamos, ¿no? Y cómo lo aplicamos. Y es así que con el equipo recibimos un encargo muy especial, y es la relacionada con la gestión de aportes, que era lo que estaba pasando, ¿no? Descubrimos que cuando el afiliado dejaba de ser un trabajador dependiente, ya no aportaban más. ¿Por qué? Porque ese descuento automático en la planilla, en la nómina, ya no existía. Entonces nos preguntamos, ¿qué está pasando? ¿Por qué, si ya tienen ellos años acumulados, ¿no?, aportando, por qué ya no continúan cuando se convierten en trabajadores independientes? Y es así cuando nace esta intervención, ¿no?, que les vengo a traer y que en verdad pues, nos ha traído como que muy buenos resultados. Y bueno, el problema, ¿no?, ya de una manera acotada es, a ver, ¿cómo podemos hacer, ¿no?, para lograr incentivar que estos trabajadores independientes puedan nuevamente regresar con sus aportes? ¿Y por qué lo hacíamos? Porque ya no solamente era un problema institucional, sino ya se estaba convirtiendo en un problema que afectaba al afiliado. No puede perder sus años de aportación. No puede. Tiene que ser independiente, ¿no?, del régimen laboral en donde se encuentre. Entonces, ¿cómo empezamos esto? Empezamos en el campo, con las personas, ¿no? Lo que hicimos fue trabajar con 2 grandes grupos. El primero es aquellos trabajadores, ¿no?, aquellos afiliados que ahora eran trabajadores independientes y que sí continuaron aportando, ¿no? Con ellos nos acercamos a través de técnicas cuantitativas, cualitativas, porque lo que queríamos saber es por qué lo hacían, qué cosa gatillaba que ellos realmente, ¿no?, aportaran. Y el otro gran grupo, ¿no?, que era como que nuestro grupo experimental, eran pues aquellos que ya habían perdido su condición de dependiente y que ahora dejaron de aportar, ¿no? Entonces, con la evidencia, ¿no?, es que aplicamos una serie de herramientas que les voy a contar ahora del diseño de comportamientos. Y la primera es, con ese trabajo de campo realizado, identificamos cuál era la toma de decisiones, ¿no?, que gatillaba o no el hecho de continuar aportando o no continuar aportando. A partir de ahí viene la metodología, ¿no?, el diagnóstico. ¿Qué quiere decir esto?
Con todos los hallazgos descubiertos, lo que hicimos fue aplicar 2 modelos. El modelo Combi, ¿ya? Que te dice, para que un comportamiento se dé, tiene que tener 3 componentes. La capacidad física, ¿no? Tiene que tener la oportunidad, ¿no? Del entorno, y tiene que tener ese motivador, ese gatillador, ¿ya? Es así que nosotros encontramos que cuando aplicamos el modelo Combi, efectivamente encontramos barreras, por un lado, y encontramos facilitadores. Pero el que todavía queríamos investigar más era el de la motivación. Y para eso utilizamos Octálisis. Octálisis es una herramienta del gamification, ¿ya? Que te dice que la conducta humana tiene como que 8 core drive u 8 palancas, ¿no? Es decir, algunos vamos a tener una tendencia para determinado core drive. Entonces, ¿qué es lo que permite el Octálisis? Granular la motivación, identificar qué es lo que realmente va a motivar a este trabajador independiente a continuar aportando. Y a partir de ahí viene pues como que la etapa más lúdica, ¿no? Una vez que encontramos esos hallazgos, empezó una etapa de ideación, en todo momento bajo un esquema colaborativo. Con estos mismos segmentos diseñamos un experimento que les voy a contar más adelante, basado en un mensaje por WhatsApp, acompañado de un speech experimental. Y aquí me quiero detener, ¿ya? A veces, ¿no? Estamos pensando en resolver un problema y si vamos al negocio, hipotetizamos y decimos, vamos a hacer, ¿no? Vamos a gatillar tal y de intervención. Y a veces la solución está ahí mirándonos. ¿Cuál era el problema? Que no tenían la información. No sabían cómo continuar aportando. O sea, cuando nosotros nos dimos cuenta, cuando terminamos este análisis, dijimos, oye, acá pasa algo. O sea, no se está dando el componente de capacidad, ¿no? Que es el componente de capacidad psicológica, o sea, el conocimiento. No se estaba dando y por ello no estaban aportando, ¿ya? Y bueno, teníamos que hacer otro experimento. Así que nos lanzamos a experimentar. De hecho, esta capacidad psicológica era una barrera, este desconocimiento, una barrera, pero encontramos oportunidades en el entorno, ¿ya? Social, facilitadores. Cuando ellos ven que su colectivo aporta, pues déjenme contarles que sí, sienten como que esa confianza, ¿no? Acá hay un tema del círculo de confianza y el de la motivación, ¿no? La motivación social, y eso dependía del speech experimental que diseñamos para los asesores. Entonces, de hecho, trabajamos con 3 conceptos, ¿no? El beneficio tangible, ¿no? Que era básicamente, oye, no pierdas lo que tú has ahorrado. Está ahí, no lo pierdas, ¿ya? La influencia social, la recomendación, ¿no? Como esto lo hicimos en un mercado de abastos, dijimos, mira, tal, tal y tal han decidido volver a aportar, ¿no? Y finalmente, pues el tema de norma social, ¿no? Y bueno, este es el mensaje que diseñamos con elementos muy sencillos, ¿no? Cómo aportar diariamente, qué ganaban y lo más importante, ¿no? Haz clic aquí y déjanos tus datos. Esta era como que la prueba, ¿no? Si esto iba a funcionar o no, ¿ya? Durante más o menos una semana, ¿no? Hicimos este experimento. ¿Y qué fue lo que medimos? ¿A qué nos interesaba medir? Primero el interés, ¿no? O sea, a toda la base de estos afiliados que ahora eran trabajadores independientes, ¿no? Y que teníamos su número de celular, les lanzamos, ¿no? Entonces, primero, medir el interés, ¿no? O sea, aceptó. 2, aquellos que registraron, ¿ya? Para medir la intención. Registró, dejó sus datos. Ese quiere ser contactado, ¿no? Y tercero es el registro. A todos aquellos que nos dejaron sus datos, los llamamos, ¿ya? Y todos aceptaron volver a aportar, ¿no? Miren, de hecho, este piloto fue muy, muy rápido, ¿ya? La oportunidad que tenemos, ¿no? Es de un incremento significativo en la contactabilidad. Cuando los llamábamos, nos decían, oye, es la primera vez que me llaman. O sea, parece cosas obvias, pero para lograr, ¿no? Este tipo de cambios de comportamiento es muy importante el nivel de motivación
que a ellos se les pueda trasladar. Y sabemos que los pasos siguientes son igual o más difíciles, ¿no? Tenemos esto ya que abarcar a una escala mayor, ¿ya? Creo que lo importante acá es que capturar el valor esperado no es una tarea fácil, ¿ya? El potencial es gigante. Y acá dos pequeñas reflexiones, ¿ya? Finales. La primera es, debemos dejar de utilizar solamente la intuición o solamente el gabinete, ¿ya? Tenemos que salir a la cancha, ¿no? La empatía es importante, pero no es suficiente para diseñar comportamientos, ¿no? Y aquí, ¿no?, están todos los líderes, ¿no?, de equipos de área, que son los que finalmente van a permitir que este tipo de técnicas experimentales se utilicen, ¿no? Yo tuve la enorme suerte de trabajar con el ingeniero Alejandro Arrieta, ¿no?, un gran facilitador, un gran visionario en la experimentación y la innovación, que fue el que permitió que Catapulta, ¿no?, experimente con estas nuevas tendencias. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Milena. Excelente esta aproximación y también gracias por recordarnos a Chano Arrieta, que a todos lo queremos mucho. Y bueno, y finalmente estamos con Ana María Cadena, que nos va a hacer también otra visión, otra perspectiva muy interesante. Yo les pido que vean con bastante atención e interés lo que nos viene a mostrar a continuación. Ana María, por favor, la audiencia es tuya. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos. La verdad, me habría encantado estar allá presencialmente. Sé que buena parte de lo que ocurre en estos foros ocurre en los pasillos, en el cóctel, pero entonces, bueno, digamos que las tecnologías nos han enseñado y nos han permitido a sortear pues estas dificultades de esta manera. O sea que muy bienvenido también la posibilidad de estar con ustedes desde Bogotá. Quisiera compartir un poco una visión de lo que desde la UGPP hemos venido haciendo en materia de innovación digital y experimentos comportamentales para la formalización laboral en Colombia. Quisiera empezar, digamos, contando algo del contexto de dónde viene Colombia frente a todo el tema de formalidad laboral. Ya Ani Benítez nos compartía que realmente Colombia es aún un país con alta informalidad. Sin embargo, es importante no perder de vista, pues, de dónde venimos. Nosotros entendemos, digamos, que la formalidad laboral como aquella que está acompañada por los debidos aportes a seguridad social, digamos, como en muchos de nuestros países. ¿Y qué vemos? Vemos con optimismo que realmente los últimos años lo que han mostrado es una disminución muy significativa en materia de la evasión a los aportes de seguridad social. Entonces, más o menos en el año 2012, nosotros en materia de pensiones teníamos una evasión que llegaba al 36%, ya para el sistema en general más o menos estaba en 30%, y eso lo que nos mostraba es que solo teníamos alrededor de 8.7 millones de cotizantes en Colombia. Para el año 2021, digamos que los niveles de evasión realmente han logrado disminuirse y estamos hablando más o menos de entre el 4 y el 5%, con 12 millones de cotizantes. Nuestra última cifra del año 2023 es de 13 millones de cotizantes o supera los 13 millones de cotizantes. Así que es un camino recorrido muy importante. Pero hoy uno tendría que tener en cuenta dos cosas. Lo primero es que cuando ya estamos en este nivel, cuando ya nos encontramos en una evasión que podríamos decir es baja, pues realmente uno tiene que repensar las estrategias. Probablemente lo que nos sirvió acá, donde teníamos evasiones probablemente de empresas grandes que no sabían o no conocían la manera correcta de cotizar, independientes con ingresos, digamos, significativos que podían estar siendo omisos al sistema, probablemente esto ya no está pasando ahora. Y lo que sí estamos viendo es que esta evasión se está concentrando en ciertos sectores, típicamente, por ejemplo, el sector agropecuario, un sector muy informal, en independientes de bajos ingresos y finalmente en microempresas. O sea, aquí podíamos tener empresas grandes o medianas teniendo niveles de evasión, pero aquí ya nos estamos concentrando en ese tipo de población. Y eso nos obliga a pensar diferente, porque probablemente tendremos que abordar esa población de una manera particular.
Ahí digamos que hay unos retos importantes para el sistema de seguridad social como un todo, pero no voy a hablar de ellos por ahora, son muy importantes, pero me voy a concentrar en los retos que enfrenta la entidad misma y que es en lo que hemos venido trabajando estos últimos años. Y voy a hablar particularmente de dos elementos. El primero, ser capaces de identificar aquellos que llamamos los indetectables. ¿Y qué es eso? Durante estos últimos 11 o 12 años, lo que ha hecho la UGPP es hacer unos cruces en sus bases de datos, tomando la información tributaria de las personas y cruzando eso con la información sobre sus aportes a seguridad social. Y cuando identifica que digamos que no es adecuado el nivel de ingresos con el nivel de aportes, pues entonces, digamos, adelanta algunos tratamientos persuasivos o de fiscalización donde informa al aportante que es necesario que corrija la forma en que está aportando. Pero eso nos lleva necesariamente a una limitación, y es que estamos enfocándonos y estamos viendo y nuestra mirada está puesta, si me lo permiten, siempre en los mismos, en aquellas personas que en últimas son visibles para la autoridad tributaria, que pagan sus impuestos o declaran sus impuestos. Y eso sentimos nos debilita enormemente. A mí me ha pasado en particular que en momentos de audiencias de rendición de cuentas con los ciudadanos, ellos reclaman eso. ¿Por qué la UGPP siempre llega, digamos, a quienes al final somos visibles para el sistema? Y el otro tema es un tema de oportunidad. Y es que por la misma razón, por el tipo de cruces que hacemos, no estamos siendo suficientemente oportunos. Más o menos pasan entre 2 años y medio para que la UGPP actúe, porque digamos que la información que utilizamos tiene esa periodicidad. Entonces, necesitamos ser capaces de ver más allá y necesitamos ser capaces de ser más oportunos. Y por supuesto, todo esto atravesado por la posibilidad de tener tratamientos más efectivos. Ya lo hemos visto acá en el panel, cómo llego a la persona, qué le digo, cuál es el argumento que lo va a hacer cambiar de comportamiento o no. Entonces vamos al primer punto, que es eso de cómo detecto a los indetectables, si me lo permiten decir así. Y a lo largo de los años, y aquí tengo que decirlo, esto con apoyo del BID en varios momentos, hemos hecho estas discusiones. Pues porque si la UGPP lo ha hecho así durante tantos años es porque realmente es muy difícil lograr otro tipo de información que nos lleve a otras miradas. Pero ¿en qué hemos avanzado? En este momento, lo que tenemos es un sistema de información geográfico. Realmente estamos mucho más avanzados para la ciudad de Bogotá que para el resto del país, pero este geovisor lo que nos está permitiendo es georreferenciar la información, es decir, que nuestra mirada ahora sea desde el territorio. ¿Y qué vemos desde el territorio? Vemos por un lado qué uso del suelo tiene una manzana, por ejemplo. Vemos, y aquí hemos tenido convenios con el distrito, con la alcaldía de Bogotá, que tiene información muy rica sobre cuántas unidades comerciales hay en una manzana. Y además vemos cuánta gente cotiza en esa manzana. Y les voy a dar un ejemplo de lo que hicimos el año pasado. Tomamos, digamos, una zona de la ciudad que se llama Kennedy Central, y ahí vimos cuántas manzanas hay en esa UPZ, que son 504 manzanas. Vimos que a nivel de la planeación de la ciudad, en principio solo había 29 con predominancia comercial, pero ¿qué nos dice la realidad? Que hay 271 manzanas con unidades comerciales. Esta información del distrito nos dice que hay 1.456 unidades comerciales, pero ¿qué vemos? Que solo aportan menos de la mitad, 748 aportantes. Es decir, aquí empezamos a ver con otras fuentes y desde otra mirada quiénes están siendo evasores al sistema de seguridad social, es decir, quiénes están en la informalidad laboral teniendo la posibilidad de ser formales. Y ahí entramos con toda una estrategia ya de ir a campo. Lo decía Milena, hace un momento es necesario salir. Entonces ahí hicimos unas visitas y también otra cosa muy importante, fuimos en conjunto con el distrito, fuimos en conjunto con otras entidades del Estado, un poco con el mensaje de ser formal es importante, qué riesgos se están cubriendo, qué beneficios tengo, qué puedo lograr con ese tema de la formalidad. Y ahí logramos, ustedes me dirán, pues es muy bajito, pero logramos un cambio de comportamiento inicial del 7% en esa zona visitada. Finalmente es un 7% sobre el cual tenemos que seguir construyendo. Segundo tema, entonces, ¿cómo logramos ser más oportunos? Y ese era otro gran reto. Porque además estamos convencidos de que un peso que llega al sistema de seguridad social de manera oportuna
es mucho más valioso que 2 pesos probablemente que llegan años después por la vía de sanciones, por la vía de intereses, etc. Entonces, bajo ese convencimiento de que es importante lograr que desde el momento en que alguien aporta, lo haga de manera correcta, empezamos a buscar alternativas. Y lo primero que hicimos, si se me permite, fue algo como muy manual. ¿Y a qué me refiero con muy manual? Hicimos un análisis de personas independientes que estaban cotizando por un salario mínimo, es decir, por el mínimo posible, pero que cumplían ciertas características. ¿Cuáles? Que estaban ubicados en los estratos más altos, que tenían un nivel de educación profesional o superior, que estaban en un rango de edad de los 35 a los 45 años, es decir, aquella en la que la literatura nos dice es probable que estén en la curva más alta de sus ingresos, etc. Hicimos un análisis, repito, un poco manual y dijimos, vamos a tratarlos en tiempo real. ¿Qué quiere decir en tiempo real? En el momento en que ellos van a pagar. Cuando entran a la planilla a hacer su cotización, vamos a intervenir. Y les empezaron a salir unos mensajitos, los dividimos, algunos con una orientación más de fiscalización, otra con una orientación de mire, sus pares, gente como usted hace esto o se comporta de tal manera. Y cuando ellos iban a pagar, les salía ese mensaje y, digamos, estamos analizando cuál fue la acción que tomaron. Pero creemos que es importante ese elemento de la oportunidad. ¿Qué queremos hacer y qué es lo que hemos avanzado con el apoyo del BID? Esto fue un tema muy puntual, un piloto, un grupo pequeño de la población, pero estamos convencidos de que haríamos mucho bien si logramos como masificar esto y que ya no sea un análisis puntual, sino que lográramos tener una red neuronal, que lográramos entrenar una red neuronal que nos permita tener alertas cuando veamos que hay un pago que no está siendo correcto. Y eso efectivamente lo empezamos a hacer, estamos entrenando dicha red, ya tenemos una primera versión que se comporta, digamos, de manera aceptable, nos está dando un recall promedio de 0.75, una accuracy promedio similar, y digamos que ahí lo que estamos viendo es cómo vamos a lograr masificar este análisis para poder desde el momento del pago identificar posibles inexactitudes en el pago a seguridad social. Teniendo eso claro, digamos, estos avances que por supuesto hay que seguir recorriendo, entonces quisimos acompañarlo de esta idea de, bueno, ¿cómo voy a tratar a la gente? Y aquí entonces también el BID nos ha venido acompañando con pilotos a través de economía del comportamiento, cómo tratamos a esta gente. Y aquí quiero como contarles 2 de los, digamos, de los hallazgos que hemos tenido. El primero, toda la población que hemos tratado son personas omisas. Cuando me refiero a personas omisas es que no hacen pagos ni correctos ni incorrectos, simplemente están por fuera del sistema de seguridad social, es decir, son informales laboralmente. Y sabemos que esos son los más difíciles de tratar, son casi que los que están allá en la informalidad recurrentemente, pero dijimos no importa, queremos irnos a ellos, a los más difíciles, porque nuevamente creemos que vale mucho más un peso que llega al sistema por la vida de una persona que entra nueva, que era omisa y entra al sistema, que ese mismo peso de una persona que si bien cotizaba no lo hacía en el monto correcto. Entonces con ese convencimiento pleno de que es importante, a pesar de ser lo más difícil, tratar a estos omisos, empezamos a buscar nuevas maneras. Y entonces les dimos diferentes mensajes, uno de fiscalización, de ojo, si usted no lo hace bien va a tener multas, sanciones, intereses, le va a salir muy caro. Otro de, mire, esto es sencillo, venga yo le explico cómo se hace, y lo llamamos de simplificación, de visualización, es decir, cuál va a ser su futuro, cómo imagina usted su futuro si no está cubierto en riesgos de pensión, etc. Y un efecto de pares, digamos, para tratar de poner a la persona a pensar en gente como ellos. Que vimos que es muy interesante. El mensaje que más impacto tuvo fue el de simplificación, que fue significativo tanto para las mujeres como para el total. Digamos que el de fiscalización también aparece ser significativo para las mujeres y el de efecto pares, pero realmente el de simplificación fue el más importante. Y ahí yo al principio de mi exposición les dije que había como unos retos del sistema como un todo, que no son propiamente de la entidad, pero sí del sistema. Y uno de esos es precisamente la simplificación, porque hoy aportar en Colombia, tenemos que decirlo de manera franca, no es fácil. Tenemos un sistema que tiene 62 tipos de cotizantes, 12 subtipos de cotizantes, y no es fácil hacer.
Y un poco nuestra reflexión ha sido si solo un mensaje de decirle esto es fácil tuvo el mayor impacto, ¿cómo será si logramos verdaderamente simplificar el sistema? Pero no quisimos quedarnos en las campañas a través de estas comunicaciones y cartas, y lo que hicimos con el banco fue avanzar en campañas en redes sociales, y empezamos a trabajar a través de WhatsApp y Facebook a esta misma población de omisos, de gente que nunca ha aportado al sistema. ¿Y qué resultados tuvimos que me parecen muy interesantes? Lo primero, la efectividad de WhatsApp realmente es muy superior a la de cualquier otro canal. Tuvimos 70% de la población realmente leyó estos mensajes, que como ustedes saben es un porcentaje realmente muy superior al 25% más o menos que estábamos teniendo con los mensajes. El cambio de comportamiento es principalmente para el ingreso al sistema y eso es muy importante, es decir, lo primero que realmente pasa es que la gente entra, se afilia. ¿Qué estamos viendo? Que es necesario complementar con estrategias para fomentar la permanencia y el pago correcto. Pero bueno, sabemos que tenemos que ir en ese camino, que es un camino, pero que hoy estos experimentos nos están mostrando la posibilidad real de traer gente a la formalidad. Y con esto voy a acabar porque sé que también se acaba mi tiempo, pero les quiero dejar como una muestra de cómo fuimos migrando de cartas digamos, infografías, allá este tipo de videos que buscaban ser como mucho más cercanos con la población. Pagar los aportes a seguridad social cobija nuestra salud. Nos protege frente a accidentes laborales, nos aporta estabilidad económica en un momento de enfermedad o incapacidad y nos reserva una pensión para la vejez. Estos aportes son pagos que hacemos para nosotros y para proteger a nuestras familias. No pagar no es una opción, es obligatorio. No pagarlos acarrea sanciones, pagos de intereses y multas. ¿Vale la pena arriesgarse a no pagar? No juegues con tu tranquilidad ni la de tu familia. Evita problemas. Bueno, muchísimas gracias y hasta aquí dejo pues mi intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana María. Excelente presentación. Yo creo que nos has abierto los ojos a muchísimos. En el sector privado, particularmente en muchos de nuestros países, el tema de contribuir se convierte en muchos casos una barrera, ¿no? Por las complicaciones. Y claro, esta forma de intervenir y de simplificar y hacer mucho más eficiente el trabajo es mejor, porque a veces esa queja que tú comentabas es cierta, ¿no? Muchas empresas grandes o empresas que siempre cumplen, una de sus quejas es por qué cada momento vienen y van cargando siempre sobre los mismos, ¿no? Entonces, una manera inteligente de abordar, yo creo que son cosas que deberían servir de ejemplo para muchos de nuestros países, realmente la forma efectiva de promover también formalidad, ¿no? Porque ser formal también tiene que ir por la parte de la simplificación. Yo quiero ir rápido con una preguntita y te tomo a ti, Ana María, primero voy a ir a la inversa y un poco preguntarte, ¿qué tan fácil, y si me puedes contestar rápido también, qué tan fácil es generar estas alianzas, ¿no? Con diferentes instituciones, organismos para estar abocados, ¿no? Y ir en conjunto a mejorar, digamos, el comportamiento y a realizar las intervenciones, generar confianza? Porque una de las cosas, por ejemplo, que pasa en otros países, en Perú, por ejemplo, es que te va a visitar diferentes instituciones a cada rato, en cada momento, ¿no? Repitiendo el proceso, ¿no? Entonces es interminable. Entonces, esa perspectiva, por ejemplo, me pareció interesante. ¿Cómo se logra eso? Pues mira, aquí nosotros incluso como parte del plan estratégico de la entidad y del plan de desarrollo del gobierno, hemos puesto como meta tener la ruta de la formalidad. Y digamos, desde el pensar esa ruta, hemos incorporado a las diferentes entidades que deben hacer parte de la ruta. Desde lo nacional, por supuesto, pero creemos que involucrar a las entidades subnacionales es fundamental. Porque tú lo dices, nosotros, por ejemplo, el año pasado íbamos a pequeños puntos digamos, a tiendas de barrio pequeñas, que donde además tú entres con un montón de gente, pues se vuelve incómodo, el tendero pues no va a querer que entren 5 o 10 personas a la vez. Entonces tienes como ese reto de ir todos, pero casi que conocer un poco, todos un poquito de lo de los demás, para poder dar un mensaje coherente y consistente. Y un mensaje que combina los beneficios con las obligaciones. Creemos que eso es fundamental, porque cuando uno va solo a decir, usted tiene que pagar el 12%, el 16%, esto es lo que le corresponde, este es el pago, pero no hay detrás una idea de cuál es el beneficio que yo tengo de ser formal. Nosotros
recientemente desde la UGPP lideramos unos programas de apoyo al empleo formal durante la pandemia y ahora para generación de empleo, y casi que nuestro mantra se volvió ser formal paga. Y entonces queríamos demostrarle y de hacerle ver a los aportantes que esa fidelidad al sistema en ese momento les estaba representando unos recursos específicos y claros para afrontar un momento de crisis. Entonces, por un lado es verlo como una meta de gobierno donde estamos involucrados diferentes actores y cada uno debe cumplir un rol, pero entenderlo, digamos, si se quiere, lo común, entenderlo entre todos para ser capaces de dar como el mensaje consolidado. Muchas gracias, Ana María. Milena, ¿qué experiencia, qué puedes recomendar en todo lo que ha significado tu experiencia en desarrollo de laboratorios dentro del sector público? Sí, bueno, creo que acá tenemos que hablar como que de dos dimensiones, ¿no? La primera es cómo generamos valor público, ¿no? El valor público, ¿qué es lo que busca? El bienestar de los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, para entender, ¿no?, esas expectativas, esas necesidades, tenemos que acercarnos a ellos, ¿ya? Las políticas públicas tienen que recoger realmente la atención de esas necesidades. ¿Y cómo hacerlo? Pues mediante la cultura del experimento, ¿ya? Estos laboratorios de innovación o centros de expertise, como se llaman, lo que buscan es tener un espacio seguro en el cual pueda hacerse una intervención muy rápida, a muy bajo costo, pero que deje evidencias de lo que funciona y lo que no funciona. ¿Por qué? Porque lo que funciona podemos rápidamente replegarlo, ¿ya? Rápidamente desarrollarlo, y aquello que no funciona nos deja como aprendizaje, ¿ya? Entonces, yo creo que en estos 4 años que ya va a cumplir el laboratorio, siempre el objetivo ha sido cómo generamos valor público a través de brindar una vejez digna. Muchas gracias, Milena. Ani, coméntanos, por favor, ¿cómo visualizas el desarrollo? Te paso el micro un momento. ¿Cómo visualizas el desarrollo de los BEPS de acá hacia adelante en un contexto de cambios, ¿no? ¿Cómo lo ves? Gracias, David. Bueno, para responder esa pregunta, debo contarles cómo funciona el sistema de protección social en Colombia. Tenemos, en primera instancia, una pensión no contributiva. En esa pensión no contributiva hay cerca de 1.700.000 personas que tienen un subsidio cercano a los $20. Luego viene el esquema semicontributivo, donde está BEPS, donde las personas independientes pueden ahorrar de manera voluntaria, si son de bajos ingresos, para garantizar una renta vitalicia en la vejez que es inferior a un salario mínimo. Y luego está el sistema general de pensiones, donde compiten hoy en día el régimen de reparto con el régimen de ahorro individual, donde hay cuatro fondos privados. Entonces, ese es el esquema, digamos, general. BEPS hoy hace parte de ese sistema semicontributivo, pero se avecina una reforma pensional. El gobierno del presidente Gustavo Petro tiene un principal énfasis en hacer una reforma pensional para que pueda haber una mayor equidad, pueda haber una mayor cobertura, principalmente en pensiones no contributivas, aumentar el monto de $20, triplicarlo. En el caso de BEPS, nos convertiremos en el pilar semicontributivo, es decir, nadie que no logre las semanas de pensión, completar las semanas de pensión y que quede con estos saldos, ya estos saldos no se los va a llevar, sino que obligatoriamente van a pasar estos saldos a constituirse como una renta vitalicia desde las 300 semanas y hasta las 999 semanas. Es decir, BEPS va a tener una relevancia dentro de esta reforma pensional, y en el caso del sistema general de pensiones dejará de competir el sistema de reparto con los fondos privados para volverse complementario. Entonces, BEPS va a tener un protagonismo en la reforma pensional. Hoy en día también, para no desincentivar el ahorro en BEPS, las personas pueden tener su renta vitalicia y pueden también tener su pensión no contributiva. Esto también se conserva en la futura reforma pensional. Ahora bien, hoy en día
a partir del 1 de febrero de este año, pusimos en marcha una reglamentación que de por sí es una reforma y un futuro para BEPS, porque hoy los ahorros de BEPS se pueden convertir en semanas para pensión. Entonces, esto hace que dialogue todo el sistema de protección para la vejez. Ya tenemos 10 pensionados que les faltaban muy pocas semanas para su pensión de vejez y gracias a los ahorros en BEPS lograron esta pensión, que es pues una pensión de vejez. Entonces, ya de por sí estamos transitando hoy en día en una gran reforma de BEPS, que es ahorros se convierten en semanas de pensión, y a raíz de la reforma nos vamos a fortalecer mucho más para que las personas que no logren cumplir con los requisitos de pensión, sí o sí tengan garantizada una renta vitalicia en su vejez. Así que seremos protagonistas en la reforma pensional. Muchas gracias, Dani. Y finalmente, Jorge, ¿qué sigue? ¿Cómo ves Millas para el Retiro de acá para adelante? Bueno, primero agradecer nuevamente a los organizadores, y lo que te diría es, la visión de un emprendedor tiene que ser crónicamente y degenerativamente optimista. Claramente, si no ves así el mundo, no hay manera de seguir adelante. Segundo es, yo tengo 30 años participando en este tipo de foros nacionales o internacionales. Déjenme decirles que hace 30 años y muchos de ustedes ahí estaban. Era muy complicado el obtener resultados prácticos de las personas. Y para sorpresa, bueno, no para sorpresa, pero para halago de los que están aquí, ahora hay muchos laboratorios, hay muchos experimentos, hay muchas tecnologías. Entonces, ya no tenemos el pretexto de la velocidad de cambio. Antes era como muy difícil el hacer la proyección y los actuarios y de aquí a que lleguen a la población. El esfuerzo del libro que tienes donde estamos complementando, ya no tenemos excusa quienes estamos en estos negocios para decir es que yo no sabía, es que no existía la tecnología y es que no había las telecomunicaciones. Hoy todos los tenemos. Entonces, si ustedes me dicen, ¿qué veo? Bueno, pues que la divulgación de este tipo de papeles académicos en foros como estos deben de bajar de manera muy rápido, de manera masiva, al sector de las pymes, no solamente a nivel política pública. Y si eso pasa, pues Millas para el Retiro va a tener un futuro muy promisorio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Y con eso cerramos el panel y pasamos al siguiente. Muchísimas gracias.